Y primero que nada, con lo que me gustaría empezar este video es dar una pequeña introducción y aclarar que yo no tengo ni la más mínima idea de si esta información que está sacando el mundo es verdad, y a fin de cuentas es muy difícil que los aficionados podamos saber esta clase de cosas, digamos que pues básicamente con total seguridad y al 100% de la palabra, porque nosotros no tenemos, digamos, una información tan privilegiada como lo que tienen verdaderamente los protagonistas del entorno. Sí, debido a ciertas variables, uno como aficionado se puede intuir ciertas cosas y darle credibilidad o no a ciertas informaciones, porque un aficionado no se tiene que creer cualquier cosa. Pues digamos que en general los aficionados, debido a esas variables o esas cositas, podemos sí tal vez intuir si una cosa es real o es falsa, pero bueno, nunca vamos a saber al 100% si es verdad o no. En este caso sí puedo intuir si es verdad, si un poco si es verdad o si esto es falso, pero lo que sí quiero aclarar es que, insisto, yo no sé si esta información es verdadera o es falsa. Primero que todo me gustaría empezar con eso. Ahora sí, dicho esto, me gustaría pues hablar de ese supuesto contrato con las exigencias que habría puesto Messi para renovar, es decir, en 2020 para hasta 2023. Bueno, el artículo es un poquito largo, lo voy a poner fijado en el primer comentario, pero básicamente yo lo que voy a hacer aquí es, digamos, resumirlo hasta cierto punto en las exigencias y bueno, ya lo comentaremos. Primero que todo dice exigencias: renovar contrato por 3 temporadas hasta 2023. Palco privado en el Camp Nou para su familia y para la de Luis Suárez. Eliminar cláusula de rescisión, cláusula simbólica de 10.000 euros. Bonus de 10 millones de euros por la renovación. Recuperar el dinero perdido por los recortes salariales de la pandemia con un interés de 3%. Avión privado para viajar con toda su familia y la de... para viajar con toda su familia y la del uruguayo en Navidad. Bueno, se supone que son las supuestas exigencias de Messi para renovar. Ahora hay que poner esto en contexto. ¿A qué tiempo se refiere esto? Bueno, cuando estamos hablando de las exigencias de Messi para renovar, estamos hablando de 2020. Sí, hace casi 2 años ya, y básicamente pues en tiempos después del 2-8 del Bayern, es decir, cosa de un mes después, un mes y medio, una cosa así, donde básicamente estuvo toda esta crisis institucional, este maldito esperpento, básicamente por el 2-8, después que, pues bueno, que si fin de ciclo, la destitución de Setién, la llegada de Koeman, Bartomeu sin dimitir y tal y cual. De una u otra forma estamos hablando de que en ese entonces Messi se había querido ir, pero digamos que no fue por un tema del 2-8. Había sido por, como lo contó él en esa entrevista con Diario AS, pues había sido básicamente porque toda la temporada lo ha estado pidiendo, porque no había encontrado la felicidad deportiva en el club, y pues por estas cosas Messi se quería ir. Se quería ir y pues bueno, digamos que el 2-8 del Bayern simplemente sirvió como gotita que derramó el vaso. Se supone, y la versión que ha contado Messi, que yo me creo que es verdad, pues es que le mandó un burofax al presidente, en este caso Bartomeu, pidiéndole que le dejara salir. Y pues bueno, ahora sale esta información que dice que para renovar y no irse, pues estarían pidiendo estas exigencias. Y por supuesto yo no, en primero no sé en qué momento haya sido esto, si antes de decidir irse como tal, o es decir, antes de mandar el burofax, o después ya como último momento en modo, bueno, me quedo. Yo lo que quiero, por lo menos yo lo que quiero decir primero que todo es que esto se me hace un poco raro, primero que todo esta información, porque a ver, primero que todo también una cosa que tengo que comentar es que estas exigencias de renovación a mí sinceramente se me hacen tristísimas y se me hacen lamentables. ¿Por qué? Porque se me hacen demasiado abusivas y se me hacen bastante ilógicas y por supuesto bastante estrictas para la situación que tenía el Barça en aquel entonces, que hoy sigue siendo delicada, pero ya ni de broma como nos dejó este señor Bartomeu. Eh, a ver, Messi por supuesto se quería ir y que pues, lo había repetido en esa entrevista que todo el tiempo, y en general llevaba mucho tiempo así, con el proyecto ganador y el proyecto ganador y no sé qué tantos.
Y por supuesto yo lo único que puedo creer es que Messi quería pues básicamente terminar su carrera de la mejor manera posible, porque estaba hablando de que quiere tener pocos años de fútbol, quiere disfrutarlos bien y tal y cual. Y por supuesto a mí se me hace raro estas exigencias de Messi que, pues bueno, básicamente con un palco privado para él y Luis Suárez, un bonus de 10 millones para renovar y por supuesto recuperar el dinero perdido tras los recortes salariales y un avión privado para viajar a Argentina y todo, pues convencerlo realmente de que se quede en un equipo sin proyecto, pese a que está siendo goleado 2-8, 4-0 cada año, en que por supuesto está dando vergüenza ajena, lástima, su imagen se está viendo perjudicada. Pues a mí se me haría un poco raro que a Messi se le pueda convencer con esto. Entonces, yo no sé, se me hacen, si son verdad estas exigencias, pues a mí se me hacen unas exigencias bastante estrictas para lo que era nuestra situación y por supuesto se me hacen pues un maldito bochorno. Eso por una parte. Y por otra parte, si yo tuviese que decir si esto es verdad o no, es decir, si estas informaciones que publica el mundo son verdad o no, primero que todo hay que ver pues en base a qué le vamos a dar credibilidad. Si le tuviese que dar una credibilidad a esto, por una parte me suena, no sé, no me encaja por ese tema de que digo, insisto, de las exigencias que me hacen, se me hace un poco extraño que a mí sí se le pueda convencer con un palco, un avión privado, un bonus y por supuesto pues a golpe de billetazos y uno que otro lujo se le pudiese convencer cuando literalmente pues yo me creo que si quiere ir a un equipo es para ganar la Champions y evidentemente pues él ya tiene todo el dinero del mundo y si se hubiese, como él lo dijo en aquella entrevista, si él se hubiese querido ir por dinero, si hubiese podido ir por dinero básicamente ya desde antes. Entonces, si por una parte tuviese que decir que es falso, yo diría que es falso por eso, pero si yo tuviese que decir si es verdadero o falso, pues a mí tristemente me da la sensación de que creo que esta información es verdad. ¿Por qué? Bueno, básicamente por aquello que dijo el Barça, el comunicado que dio. ¿Qué fue lo que hizo? Que básicamente dio un comunicado un poco breve, como dos, tres, cuatro párrafos, donde explicaba que bueno, el Fútbol Club Barcelona muestra su indignación a la información publicada por El Mundo, que no sé qué tantos, se va a tomar acciones legales, rompió en la confidencialidad del club y tal. Entonces, por esa parte, pues tomando en cuenta cómo reaccionó el Barça y por supuesto, pues claro, que esta información de ley solo la pueden tener los protagonistas, es decir, la gente que dirige el club, que en este caso es la Junta de Laporta, al contar, bueno, básicamente al tener pues la presidencia, pues cuentan con todo el archivo, ¿no? Podríamos decir de información. Número 2, Messi y su entorno y por supuesto pues Bartomeu y toda su junta directiva. Uno, yo no creo que lo haya filtrado Laporta y su junta, me lo creería tal vez en un contexto en el que Messi tuviese que renovar y estuviese pidiendo todo esto, porque claro, no lo puedes renovar, pero si dices que no lo quieres renovar por las exigencias, se te van a echar encima, entonces filtras las exigencias para que siembres el terreno, la gente se dé cuenta y ya preparas todo y claro, ya después anuncias la salida del jugador, me lo podría llegar a creer, pero no es el caso. La familia de Messi, su entorno y su agente y tal. Yo no creo que lo hayan filtrado ellos, sinceramente. Yo no creo que lo hayan filtrado ellos porque no se ven beneficios en nada. O sea, es que su imagen se queda totalmente perjudicada y quedan como unos mercenarios y unos peseteros. Y entonces, si no lo saben ellos, solo queda una cosa en la ecuación. Y es que, evidentemente, aquí la única persona que entonces pudo haber filtrado esto es ¿quién? Pues Bartomeu y su junta directiva. Yo no quiero acusar, insisto, absolutamente de nada, pero se me hace extraño algo que no se está comentando y es primero que todo, ¿cómo obtuvo esa información el mundo? ¿De dónde sacaron esa información? ¿Sí me explico? Si esta información es verdadera, pues ¿de dónde la sacaron? ¿Quién se las pasó? ¿Quién les filtró esta información? ¿Sí me explico? Bueno, si esto lo hizo Bartomeu, yo lo podía llegar a creer básicamente que es porque básicamente querría pues victimizar su imagen.
Sí, al quedar como víctima, oh mira, pobrecito Bartomeu, mira cómo le exige Messi esto y el otro, pues es que es pobre, ¿no? O sea, cómo le exige, lo dejan contra la espada y la pared y tal. Entonces, pues es básicamente, si yo tuviese que decir si esto es verdadero o falso, insisto, tristemente me da la sensación de que pues es verdad, porque independientemente, insisto, a mí si yo no me lo pudiese creer es básicamente porque se me hacen unas exigencias pues algo ridículas cuando pues básicamente que con un palco, un avión presidencial, un bonus y billetazos pues pudiesen convencer a Messi de quedarse cuando realmente lo que él quiere, pues realmente es ir a algún proyecto ganador con la Champions, aunque pues yo no sé ya quién tiene el proyecto ganador, porque al irse al PSG con el tío Al-Khelaifi en esa camada de cracks que pues son un conjunto mal trabajado y nada más está desperdiciando todavía más el tiempo, pues no entiendo ya que él entiende por proyecto ganador, pero por una parte me está eso. Y por otra parte, pues está, insisto, lo que está diciendo el mundo, que básicamente, pues digo, cómo reaccionó el Barça ante esto. Y debido a cómo reaccionó y todo, pues me da la sensación de que tristemente es verdad. Porque si están buscando... Si están diciendo aquello que rompió la confidencialidad del club y que van a tomar acciones legales, entonces es porque si rompió la confidencialidad del club y la privacidad, entonces es porque lograron obtener algo que lo rompió. Y si lo lograron obtener algo que lo rompió, entonces es porque es verdad. Entonces, insisto, tristemente, si yo tuviese que decir algo, es que a mí me da la sensación de que es cierto. Ahora, ya diciendo si es cierto o no y comentando que a mí se me hace algo absolutamente indignante se podría decir que las exigencias de Messi, ¿de qué nos sirve esto básicamente independientemente? Bueno, yo lo que quería llegar con este video es no para comentar tanto las exigencias, que ya dije que para mí son lamentables, y por otra parte pues tampoco para hablar si la noticia es verdadera o es falsa. Yo lo que quiero aprovechar esta situación básicamente como si esto fuese un cuento, ¿no? Una fábula. Básicamente hay que sacar una moraleja de esta historia. Sí, es básicamente que, bueno, aquello que yo he venido diciendo básicamente desde todo este tema de, pues de los 4 capitanes, que por cierto también ya el mundo ya filtró también el contrato de Piqué. Y qué curioso todo esto, también lo de Koeman y tal, justo cuando está lo de Vinicius, pero bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo tuviese que decir algo, es que tomando en cuenta lo de los 4 capitanes, Messi, digo, Piqué, Jordi Alba, Busquets, bueno, Sergi Roberto no lo incluiría él, mejor dicho, los 3 primeros capitanes, pues, no sé, a mí esto... Sinceramente, viendo lo que están haciendo, de que básicamente están dispuestos a quedarse en la banca simplemente por dinero, ya después de haber ganado un montón de dinero y bonos por eso y dinero, más la marca que los patrocina y publicidad, pues viendo todo eso y hasta dónde están dispuestos a... ¿Qué tanto llegan a perder el norte los futbolistas? Porque claro, a fin de cuentas... Este trabajo del futbolista ha de dar económicamente unas cantidades inhumanas de dinero que yo creo que más de uno no nos podemos imaginar. Y por supuesto, pues digamos que ya no es solo cuestión de que se preocupen económicamente, sino que ya se rebasan los límites. Se podría decir que ya llega a codicia económica, y ya pues me sorprende sinceramente lo lejos que están dispuestos a llegar muchos futbolistas por codicia económica. Entonces, tomando en cuenta esto, incluso lo que está haciendo propiamente Frenkie de Jong, que es uno de los ejemplos más claros de que básicamente sabiendo que son contratos hechos con la fe de destruir al Barça, pues claro, ellos ya tienen su sueldazo ya firmado y ellos van a llegar hasta las últimas instancias y hasta las últimas consecuencias por hacer respetar ese contrato y llevarse su sueldazo. Bueno, tomando en cuenta lo que están haciendo los capitanes, insisto, yo si tuviese que sacar una moraleja de esta fábula es, insisto, aquello que he comentado de básicamente de que el Barça necesita una estructura con estos jugadores. ¿Se me explicó? Uno, tener una escala salarial intocable, a menos de que digamos que tal vez se vaya a entregar una prima de fichaje, pero en modo salario, es decir, que no se entregue de golpe, sino que se entregue dentro del salario. Y por supuesto, insisto, el Barça necesita tener una exigencia económica, un límite, una escala salarial. Con Messi en todo caso es el único con el que se podría hacer esa excepción. ¿Por qué? Porque Messi nos ha dado mucho, es el mejor jugador de nuestra historia, pero Messi ya se fue.
Messi ya se fue y por supuesto si llegara mañana aquí resucitara su carrera futbolística y se rejuveneciera y debutara otra vez Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Maradona, Pelé, Zidane o quien tú quieras, pues básicamente lo que podríamos concluir es que por supuesto esos jugadores, dependiendo de si hay proyecto, nos podrían dar muchísimo, pero tomando en cuenta lo que ha pasado con Messi y todo, pues yo creo que entonces lo que tiene que hacer el Barça es que ya no tiene, por así saliera otro Messi, es decir, un jugador creador de juego, que te golea, que te asiste, que te hace de todo, ADN Barça, visión de juego, te domina la faceta defensiva, constructiva, en ataque, buena pegada de media, corta y larga distancia, buen dribbling, regate, visión de juego, trabajo de media punta, delantero centro, centrocampista organizador, extremos, te puede trabajar de todo, independientemente de todo eso. El Barça absolutamente, y así fuese un nuevo Messi, jamás tiene que volver a perder la cabeza con ningún jugador. Sí, tiene que, en este caso, que tener la cabeza muy fría, por supuesto, entender que a fin de cuentas los proyectos triunfan con o sin. El proyecto de Guardiola y de Messi y de Rijkaard hubiera triunfado con o sin Messi. Y si va a funcionar un proyecto es con Messi o sin Messi. Y si ese proyecto no triunfa sin Messi es porque eso no es un proyecto, o en todo caso tal vez depende mucho que el equipo de él. Entonces de una u otra forma me gustaría decir eso, que el equipo no tendría que perder la cabeza económicamente y que por supuesto el club no se tiene que dejar digamos que pisar por otro jugador. Sí, en este caso no ceder ante las exigencias de que pues quiero un avión privado para ir básicamente a Argentina, que quiero un palco privado para mi familia y tal. Insisto que yo no puedo saber si esto es verdad, ¿no? A lo mejor y resulta que todo esto es falso y el Barça lo que quiere es denunciar esto porque consideran que es falso y daña la imagen de Messi y del club. No sé, a lo mejor, insisto, a lo mejor esto es falso, pero tomando en cuenta reacciones pues da la sensación de que es cierto, insisto, vuelvo a repetir que a mí se me hace un poco extrañas estas exigencias y más cuando se supone que simplemente haya exigencias pues para renovar, porque si Messi se quería ir, sí o sí se va a ir, o sea, si le ofrezcan el salario más alto del mundo o tal y cual, si de verdad es cierto eso de que quería el proyecto ganador, cosa que yo me lo creo, no creo que de verdad lo puedas convencer ya a golpe de billetazos y menos con un palco o un avión, pero se me hacen estrictos, pero también se me hacen un poco extraños estos requisitos. Y pues bueno, básicamente no dejarse tampoco solapar, es decir, tener en cuenta todo presidente que el club está por encima de los jugadores, sí, por encima de entrenadores y presidentes, y que el club no tiene que ceder a tantas comisiones, un poco como lo de Dembélé, que el club ofreció hasta ahí y dijo yo te puedo ofrecer hasta aquí y ya si tú renuevas o no ya es tu problema, nosotros tenemos opciones, sonó Di María, sonó Dybala, trajimos a Rafinha, también propiamente sonó Rafinha, digamos que opciones había. Y también pues estaban digamos que tipos en el filial, ¿no? Estaban Abde, también tal vez podría estar algún otro joven promesa, podríamos fichar a uno que otra persona y tal. Entonces, estamos hablando de que en general el Barça por supuesto que podría encontrar opciones, pero nunca se dio, dijo bueno ya venga, yo quiero renovar y tal, pues a ver, acepto tus condiciones, sí, es decir, llegar a las últimas instancias, es decir, pues cuando se termine el contrato de quedar como agente libre o no fichar nunca, que volver a quedarse así, porque insisto, si un proyecto va a triunfar con o sin Messi, y afortunadamente parece que, bueno, entre el mal necesario, que ya no va a salir tal vez otro Messi, y si sale, pues ojalá que sea en el Barça y sea alguien bastante humilde, siempre con los pies en el suelo, como yo lo espero que sea Pedri, Gavi, Araujo y toda esta gente que no tenga un ego formado, aunque de ellos pues nunca se sabe. Pues básicamente es pues eso, si se puede que sea así, pero eso sería lo malo, que para lo malo no vamos a obtener tal vez otro Messi que construya el juego, que nos ayude a dar ese plus de calidad. Pero si hay algo bueno entre lo malo es que si no va a haber otro Messi, entonces ya no hay pretexto para romper la escala por cualquier jugador, ceder a todas las exigencias de cualquier jugador y por supuesto estar regalando aquí bonus de renovación por fidelidad y por supuesto estar dando dinero por rebaja ante la pandemia y todo.
Sí, y eso por una parte, que el Barça jamás tiene que volver a perder la cabeza con ningún jugador. Y hay infinidad de casos de los que podemos aprender. Rivaldo, Messi, Frenkie de Jong, Piqué, Jordi Alba. Si me explico, hay infinidad de casos de los que podemos aprender que el Barça jamás tiene que perder la cabeza con cualquier jugador. Sí, que cualquier jugador que no entienda, que no tenga que cualquier jugador que tenga problemas de jerarquía, falta de profesionalidad y tenga algún problema, pues digamos de exigencia y tal, pues absolutamente ese jugador se está convirtiendo en un enemigo para los intereses del Barça. Y todo jugador que es un enemigo para los intereses del Barça se le tiene que dar una salida automáticamente. Se hace como traspaso, rescindiéndole contrato, sacándolo de la convocatoria, como tú quieras, pero a ese jugador lo tienes que sacar. Entonces, yo no quiero vender aquí a Messi como si fuese un enemigo, un mercenario. Evidentemente por esto, pues tristemente ya haga lo que haga con esto, pues él ya va a quedar como un mercenario, como un pesetero y tal y cual. Pero yo no quiero contribuir a eso, en parte porque es una leyenda del Barça y en segundo porque insisto, no puedo saber yo si esto es verdad o falso, pues insisto, tristemente da la sensación de que es falso y muchas veces los jugadores de hecho hacen esto, que como nosotros no tenemos la información al 100%, pues aprovechan eso para llamarnos estúpidos, enajenados o que nos creemos absolutamente todo lo que vomita la prensa. Lo que vomita la prensa, por supuesto, puede ser una falsa exclusiva, una fake news, puede ser precisamente eso, o puede ser falso. Yo creo que con el bochorno aquel de Mbappé, pues ya vimos que de la prensa, oye, pues créete poco. Pero después de haber visto tantas cosas y por supuesto tomando en cuenta que literalmente no todo tampoco lo que expulsan pues es falso, pues esto perfectamente puede ser verdad. Entonces generalmente se aprovechan de esto para decir, claro, es que si leen lo que dice la prensa, se lo creen, consumen eso y se lo creen, y como lo que dijo Piqué en su primer stream o una cosa así. Entonces, pues bueno, a fin de cuentas, insisto, yo no puedo saber esto, pero y por eso tampoco quiero vender aquí a Messi como un mercenario, pero solo con estas exigencias y tal y cual, pues ha quedado un mercenario. Por supuesto, desde Madrid, desde la meseta, pues muchos estarán riéndose en plan, mira, ves cómo no era un hombre de club, ves cómo este era un mercenario que quería mucho dinero, mira, y evidentemente pues mal caso, con esto ya lo están dejando mal parado. Entonces, de una u otra forma, insisto, yo no puedo saber si esto es verdad, pero una segunda moraleja que yo quiero sacar. Bueno, no una moraleja, ya un comentario final. Porque la moraleja es esto, que el Barça no tiene que perder la cabeza como para darle un palco, un avión privado, dinero, bonus de fidelidad, una cláusula simbólica. Que esto es lo bochornoso. A ver, pues eso ya la moraleja ya está, que el Barça nunca tiene que perder la cabeza por ningún jugador y que el barcelonismo, que es el socio el que pone y quita presidentes, pues básicamente que el barcelonismo nunca, absolutamente jamás, nunca tiene que volver a perder, digamos que arrodillarse ante un jugador. El Barça jamás tiene que arrodillarse ante un jugador, absolutamente nunca. Podríamos hablar de casos, se hace Messi, se hace Maradona, se hace Ronaldinho, Zidane, Pelé, quien tú quieras. El Barça no tiene que volver a arrodillarse jamás por ningún jugador, así sea Haaland, así sea Mbappé, así sea quien sea. El Barça, insisto, nunca se tiene que volver a arrodillar ante un jugador. Y ya mi comentario final, que ahora ya estamos con el contrato, ahora con el Barça, ahora vamos personalmente con Messi y esto. Insisto, yo no puedo saber si esto es verdadero o falso, si le puedo dar yo mi credibilidad en base al contexto y lo que yo puedo llegar a saber. Bueno, el modus operandi básicamente. Pues básicamente una última cosa ahora con Messi. Pues bueno, ¿cómo lo puedo decir? Es que es complicado. Yo no sé si realmente, insisto, esto es verdadero o falso, pero Messi a mí se me hace una leyenda del Barça. Es un jugador que yo creo que ningún culé puede llegar a odiar. Yo no lo odio, de hecho lo admiro. Es de las pocas, digamos, despedidas con las que se me ha salido una que otra lagrimita, y no hablando metafóricamente, hablando literalmente. Junto con su despedida y la de Iniesta y Xavi, pues yo creo que son de las despedidas que sí o sí me han sacado una lágrima, y si las veo otra vez, pues me van a volver a sacar una lágrima. Pues básicamente es que
Básicamente, pues qué poca empatía o básicamente qué poco entendimiento, qué poca comprensión con la situación económica del club. Porque insisto, esto de ley tal vez tuvo que haber llegado ya. Esto es que tampoco puedo saber yo qué es esto, porque a ver, por una parte esto no se sabe si era antes del 2-8, tal vez queriendo irse, pero tal vez creyendo que no estábamos tan mal futbolísticamente y económicamente. Puede ser que esto haya sido después del 2-8 diciendo, bueno, a ver, como de últimas, a ver, renuevo, pero te pido esto. Yo no sé, pero y una última cosa es que a mí sí se me hace extraño también estas exigencias porque el año siguiente cuando llegó Laporta básicamente lo que lo que dijo básicamente es que él había aceptado la reducción salarial del 50% y aquí es todo lo contrario de lo que está pidiendo, es decir, está pidiendo cláusula simbólica, está pidiendo el bonus de 10 millones y recupera el dinero perdido. Y básicamente si acepta esa rebaja sabe que está perdiendo muchísimo dinero. Sigue ganando muchísimo pero está perdiendo muchísimo dinero. Si me explico, entonces puede que esto haya sido, tampoco sabemos el contexto, puede que esto haya sido o bien ya que no va a haber proyecto y ya no va a ganar nada y tal vez se va a quedar aquí desperdiciando su carrera, pues bueno, al menos saca un poquito de dinero y pues claro, pide estos requisitos y si no va a llevarse tal vez una Champions, pues sí se lleva la cartera bien forrada. Y básicamente pues podría hacer eso perfectamente que sí o sí quería cobrar dinero. Pero a ver, si Messi había, como lo dijo en su presentación, digo en su despedida, el año anterior, es decir 2020 quería irse y en 2021 ya no se quería ir. Entonces también eso se me hace extraño porque si tiene estas exigencias pues es que después aceptó la rebaja y todo. ¿Será que es porque estos requisitos son falsos o será que era simplemente porque quería, será que simplemente porque quería, pues bueno, digamos que simplemente al menos si no va a ganar nada exigir eso económicamente? O por supuesto bien puede ser que haya sido eso o simplemente que pues que haya pedido dinero ya si no va a ganar nada o que básicamente vino que ya está la puerta, que ya hay un proyecto y todo, pues independientemente del dinero él acepta, cosa que me concuerda más porque pues básicamente se me hace extraño que convenzas a Messi ya no solo con un palco y un avión, sino con billetazos y con dinero cuando insisto su intención sinceramente pues es ganar sí o sí. Entonces, no es por excusarlo, yo insisto, yo no excuso aquí a los jugadores lo último que quería comentar, insisto, es que si esto es verdad, digamos que todo esto es verdad, que directamente Messi, pues digamos, supongamos lo peor, que si es un mercenario, que si es un pesetero, que si exigía esto y que exigía todavía más y tal y cual. Yo lo único que tengo claro es que con todo esto de Messi, es que yo creo que es el ejemplo más claro que puede haber, es que y con este ejemplo de Messi, por supuesto, ya con este aprendizaje de este golpe anímico para el barcelonista de lo que de la telenovela Messi ya, pues yo creo que es que el barcelonista tiene que ser del Barça y no tanto de los jugadores. Y por supuesto, lo único que tengo que decir con esto es que yo con esto lo único que si esto, insisto, es verdad, que yo no sé, pero creo que sí, pues lo único que tengo claro yo con esto es que cada día yo soy más de mi club y menos de los jugadores. Más de mi club y menos de los jugadores, es decir, mi aquí cariño y mi apoyo es relativo hasta cierto punto a los jugadores, a los Piqué, a los Busquets, a los Villa, Pedro, a Vidal y todos, pero también por supuesto yo espero que estos jóvenes de esta nueva generación, Pedri 19, Gavi 18, Araujo, básicamente Araujo no nos haga un Piqué y Pedri y Gavi no nos hagan un Iniesta, una cosa así, es decir que siempre mantengan los pies, dar la sensación de que por ejemplo Pedri es el que es más así, que es el que más tiene los pies en la tierra y es digamos que el más humilde y el más normal, pero uno nunca sabe con tanto dinero que se maneja en esto del fútbol, pero insisto, yo lo único que tengo claro es que cada día soy más de mi club y menos de los jugadores. Y por supuesto que si en todo caso mi apoyo es relativo, pues en todo caso ese apoyo dejará de ser relativo y será total si de verdad mantienen una fidelidad como lo hizo Xavi, que se pagó dinero de su propia cláusula para poder venir aquí, incluso Puyol que pues estando en la miseria más absoluta aún así se quiso quedar. Entonces yo espero que estos chicos Gavi, Pedri, Ansu, Araujo, todos pues básicamente se quieran quedar aquí porque aman al Barça y no porque es un escaparate y sí o sí les va a dar dinero tarde o temprano. Por supuesto y que siempre mantengan los pies en la tierra y que por supuesto sea gente humilde que siempre
mantener los pies en la tierra y nunca les pase lo de Messi. Entonces, insisto, Messi para mí es una leyenda, pero claramente si esto es verdad, pues vaya que económicamente nos estaba destruyendo y en muchos sentidos, incluso institucionalmente. Y pues bueno, pues ¿qué se puede decir esto? Yo no sé si esto es verdad o es falso, pero da la sensación de que es verdad. Pero bueno, conclusión, muchas. Nunca, el Barça nunca tiene que volver a perder la cabeza con ningún jugador. El barcelonismo no se tiene que volver a arrodillar. Y yo cada día soy más de mi club y menos de los jugadores. Pero bueno, perdón si me quedó un poco más largo este video de lo habitual, pero es que yo creo que lo acontecía y lo merecía tomando en cuenta esta información. Una disculpa, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción y mi canal principal de anime y manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.